Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes ya para los que almorzaron. Nosotros todavía no almorzamos, así que vamos saludando a toda la gente que se va conectando el día de hoy. Día ya post-clásico todavía podemos decir, porque hay mucho todavía que hablar con respecto a lo que pasó el día domingo en Ciudad del Este. Ya estamos nosotros para todo. Dice, ¿cómo no van a almorzar? Todavía no almorzamos, Marce. A este ritmo el programa se termina rápido. Dice Isaías. Todavía no buenas noches, Pasión Impuntual, buenas. Pasión Intro. Hola, señor Franco da Rosa, ¿cómo estás? ¿Va el aporte? Estoy mal, muchacho. ¿Por qué, Pio? ¿Por qué estás mal? Está muriendo el fútbol. El fútbol luego está muriendo, ¿por qué? Que se juegue nomás como que Olimpia los campeonatos y que se haga nomás lo de que Olimpia y ya está. Así luego. Cuando Olimpia le va bien, todo tranqui. Cuando Olimpia le va mal, hay que cambiar la dirección de árbitro, sáquenle a Veraquino. Desde que Olimpia está jugando mal, haya sido culpa de los árbitros, boludo. Mira, qué loco. Octavo. Y viene a quejarse del arbitraje. Claro. Mea culpa. Estamos jugando mal, trajimos malos refuerzos. No. Es el árbitro. El problema, la dirección de árbitro. Pero cuando Olimpia estaba puntero, peleaba, el arbitraje era excelente. Excelente. Adelante. Quiero refrescarte la memoria que también Cerro en su momento lloró muchísimo cuando le iba mal. Por No, los pero árbitros. pedir la destitución. Sacaron no. comunicados. Pero comunicado una cosa, O sea, otra cosa es salir a hablar y decir que hay Acá que no me venga a cambiar. decir. No, muchacho. ¿Cómo no. llora? Cerro hubo un momento en que era club comunicado pelotudo. Pero Dale. claro que era comunicado, pero una cosa es así Dale, dar comunicado y otra cosa es pedir la cabeza de un laburante, excelente persona, gran compañero, gran cerrista de Veraquino. Basta. ¿Cómo? Gran cerrista Ever Aquino. Cerrito. ¡Cállate, coque! Sí, Dicen no, los muchachos. Acá los perros se olvidan de los comunicados pelotudos, de todo. Dale. ¿En serio? Olimpia me demostró algunas cosas. Sí. A ver, podemos ver esos materiales, podemos mandarle a Adam. Bueno, voy a pedir. ¿Y cómo? ¿Dónde se mostró? ¿En el vivo de hoy? Sí. ¿En YouTube? Veamos, desde ahí, sin problema. Espera, no, voy a pedir para mandar. Dale. Si vos conseguís gestionar eso, genial. Voy a pedir ahora. Genial. Voy a pedir ahora. Para ver lo que sacó justamente Olimpia, porque estuvo hablando el día de hoy el señor, el vicepresidente de Olimpia, Julio Jiménez. Julio Jiménez, que dice, fuimos notablemente perjudicados por el VAR en el partido del domingo. Estamos hablando de clásico. Nos han faltado totalmente el respeto. Es más, el vicepresidente de Olimpia, Jairo Yambay. pero acá dice Julio Jiménez. Creo que hay dos vicepresidentes. O sea, Dos vicepresidentes seguro habrá. Una tiene comitiva de vicepresidente y- vicepresidencia. Que está hablando con ABC en estos momentos. Esta información corresponde a ABC. Y apuntaba un nombre que es con el apellido, mejor dicho, Figueredo, que Olimpia ya había solicitado a Ever Aquino que ya no esté en el VAR de los partidos que le toca a Olimpia. y bueno. Podemos pasar una planilla, un Excel, y que Olimpia diga, este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Podemos pasar una planilla al Club Olimpia que elija a su árbitro, sin problema. Es más, llegó un momento la vez pasada cuando se jugaba Olimpia Ameliano. El presidente Coto Nogués ya había demostrado su Antes de ese partido ya se demostró el descontento con Blas descontento con Blas Romero. Exactamente. Árbitro que no ha sido solamente señalado por Olimpia, ha sido señalado por Luqueño. Es más, yo creo que Blas Romero no tiene tanta intención de ir a pisar Luque. Mi consulta es, a Olimpia no le gusta Blas Romero. A Olimpia no le gusta el árbitro de la otra vez. A Olimpia no le gusta tal otro árbitro. Está bien, no pasa nada. Campeones vamos a salir igual. Y escuchá que acá está justamente lo que dijo Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia.
Hoy solicitamos la destitución de Ever Aquino, director de árbitros, y la destitución de Pablo Silva, director del VAR. Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, tras ser presentada una nota a la APF y exigiendo respeto por los reclamos remitidos anteriormente y que no tuvieron respuesta alguna de la asociación. Y obviamente que esto va para rato, ¿eh? Esto va para rato, esto va a continuar, porque estamos hablando de un pedido de destitución del cargo Acá, a Ever Aquino y a Pablo Silva, los dos directores de árbitro y uno director del VAR, ¿eh? Ever, acá el cerrismo te apoya. Aguante Ever Aquino. Hace las cosas como las está haciendo. Un penal claro, que lo lloren quien tenga que llorar. Ever Aquino, desde el pueblo cerrista. Pero si ayer estaba diciendo que no era penal. Excelente, excelente. Pero si ayer estabas diciendo que no era penal, Franco. Juegue, haga su partido. Penalazo fue. Ahora. O sea, hoy es penal, mañana. O sea, ayer no era penal, hoy sí. Y ayer a Olimpia le ayudaban los árbitros y mañana no le ayuda más y se pide la destitución. Pero así nomás. No pasa ni nada. Pero sí tienen que publicar los audios del VAR. Eso estaría bueno, porque Antes se publicaba. antes se publicaban y daban más transparencia. No, Bore. Antes se publicaban y se generaba más quilombo. Obvio. También. Obvio, pero ahora es un recurso válido para decir, no. Si había dudas de parte del árbitro, si había dudas de parte del VAR, porque 3 el árbitro años. el árbitro no cobró el penal. 3 años no ganaron bien. El árbitro no cobró el penal. 3 años Cerro no No, le sí, pudo Juan ganar a Gabriel Olimpia. Benítez cobró el penal. 3 No, años. No cobró el penal. 3 ¿Dónde estaba Juan Gabriel? 3 Estaba cerca de Juan años. Gabriel dijo levantate. Por 3 eso. años Olimpia ganó bien. 3 años Olimpia estuvo con victoria de frente a Cerro Porteño. 3 años pasaron. Y después de 3 años había sido el arbitraje del problema. Porque pierden un clásico. Eso es lo que a mí me da miedo por las bolas. No, pero, Franco, Eso es lo que a mí me Olimpia no molesta. está llorando ahora por el tema del arbitraje. Olimpia ya desde hace rato ya Está llorando. ya se está diciendo por el tema del arbitraje. Desde hace rato ya que se está quejando del tema del arbitraje, no solamente en este partido. Abel Gonza. No es que justo en el clásico, no, tampoco así. Abel Gonza. Tampoco Fue se la persiga, gota que boludo. colmó el vaso. Es la gota que colma el Abel vaso, Gonza, boludo. vos te olvidás que yo tengo el poder del van acá en mi, Che, en Franco, mi no celular. hace falta, Avisado no hace nomás está falta, Abel Gonza. tranquilo, no hace el falta. poder del baneo y no desbaneo No lo hace tengo falta. Yo. No hace falta. Yo tengo el poder. Vamos a continuar con este tema del arbitraje porque está hablando, y habló mejor dicho, Orteman. Esta es información de parte de Nelson Redney, periodista de Tigo Sport, conductor de Fútbol Club, La Unión. Y habló sobre el penal. Perdón, no a los olimpistas. Si les molesta que sea Termo y que habla a favor de mi club y en contra de Olimpia, ¿qué le puedo decir, muchacho? Perdón, porque cuando Olimpia gana es todo color de rosa, es todo hermoso, arcoíris, flores, pero a Olimpia le va mal y había sido la APF una locura, el arbitraje una vergüenza. O Alex sea, Alón dice, admití vámonos. que robaron, Franco. Vos mismo andás diciendo en las últimas semanas que el arbitraje tenés que ser justo y hablar Claro que voy a hablar por conveniencia, Conveniencia. muchachos, pero evidentemente cuando a Olimpia le va mal, es toda una catástrofe. El fútbol no muere el fútbol, que el arbitraje es una vergüenza, pero cuando a Olimpia le va bien es todo color de rosas. Y todo bien, muchachos. Ok, vamos a hacer esto entonces, ¿eh? Comunicado oficial Cerro Porteño. Desde el Club Cerro Porteño repudiamos la actuación de los árbitros, Blas Romero y el árbitro principal y Fernando López del VAR. Ese es uno de los comunicados. Vamos a otro. Desde el Club Cerro Porteño expresamos la preocupación en la omisión por parte del cuerpo arbitral a cargo de nuestro último partido, quien a pesar de una clara infracción en el área, contar con el apoyo del VAR. Bueno, vamos a otro comunicado. El Club Cerro Porteño comunica que la fecha se ha dado por finalizada. Bueno, dale. O sea, Yo no me literalmente, acuerdo. cuando Yo a no me Cerro le iba acuerdo. mal, era lo mismo. Yo no me Comunicado acuerdo. pelotudo de acá al lado. Yo- pero ahora, Olimpia llora. Yo no me Decidite, acuerdo. Franco. Pero mi Decidite, boludo. presidente nunca en la vida salió a pedir la cabeza de nadie. Claro, pero sí. ¡Nunca! Amigo, pero Cerro sale a sacar Lam, comunicado estúpido, Lam, amigo. No me está ponchando en la cámara, no me gusta. Destituido, tenés que salir. O sea, pero por favor, muchacho. ¿Por qué lo que me hace? Por favor, dame, qué hija de puta.
Bueno, habló Orteman. Los recambios de Cerro terminan modificando el partido a partir de la dinámica. Yo viendo la repetición de otro ángulo. El jugador va atrás y de atrás, si uno empuja, es falta. El debate se arma cuando esta jugada la cobran hoy y mañana no. Eso es lo que dijimos nosotros. Que si esto era en un Cerro Recoleta, no se cobraba. Si esto estaba 0-0, no se cobraba. Hay incidencia, hay contexto otra vez, hay interpretación y nosotros llegamos a decir, a la pucha, pero si vos no me cobrás este penal, no me cobraste la vez pasada contra Recoleta. Y hubo contacto, hubo un mínimo empujón. Fuera del área. Pero después en el partido, en el clásico, hay un mínimo toque y es falta. Sí, pero hay un empujón y es de atrás. Pero si no me cobraste, no sé. Esto es interpretación. Y vamos de vuelta al mismo problema que venimos planteando todos los días desde que tenemos Pero ya pasaron 2 uso de días. conciencia. Cerro ganó bien y ya. Nadie dice que Cerro no Se nos baja el ganó precio siempre. bien. Ya. Siempre se nos baja el precio. No es eso, Franco. Yo sinceramente... Si Que Ayudín. Te juro que es una vergüenza que el olimpista diga Ayudín, boludo. Te Es que- juro por Dios Bueno, que el olimpista todos- diga Ayudín es una locura. Porque todos Cerro y Olimpia, sabemos- todos sabemos que a Cerro y a Olimpia somos los dos clubes más beneficiados del fútbol paraguayo por lejos. Y sabemos ni de eso. Pero es que históricamente también, o sea, vamos a los memes que han salido que justamente decían, penal para Olimpia pitó. ¿Ese era el meme? ¿Quién pitó? No. Ever Penal, Aquino. Claro, Ever Aquino. ¡Aquino! Cierto, Ever Aquino en su momento, eso es cierto. Lloren, dice, tranquilo, No. tranquilo. Bueno, basta de terminar. Ya Aparte, Ya me pasaron los... me gusta, pasaron los gestión videos. Coque Nogués. Bueno, esto queremos mostrarlo, muchachos, ¿eh? Está anotando para los clips porque este está Sí, picante sí, hoy, sí, será, sí, hoy sí. está picante. Vamos a estar mostrando ahora mismo, ¿eh? Todas estas faltas. Podemos dar, por favor, Pablo, Todas estas faltas dentro del área no se les cobró a Olimpia. los créditos a Olimpia Olimpia Media. Media. Olimpia Media, que nos está dando la posibilidad de mostrar estas imágenes. Vamos a reproducir. Ahí está, árbitro Mario, Mario Díaz, Díaz. Fernando López. Ahí está, empujón dentro del área. No es penal para el árbitro. Contra 2 de Genial. mayo. Ahí está, mirá esto. Blas Romero, Carlos Figueredo. ¡Pum! Empujón dentro del área. No es penal. No se cobró. Falta de criterio. Vamos ahí. Sí. Amigo, le empuja. Hay un empujón. Amigo, le empuja. Hay un empujón. ¿Hay un empujón? Hay un empujón. ¿Cobró penal? No. No, perfecto. Genial. La misma cosa. ¿Qué fue esto? Penal. Para mí espera claro. Esto no es penal nunca. Amigo, Esto no es penal nunca. pudo haberse luxado el hombro, boludo. Una vergüenza, ¿Podemos reiterar, por favor, y ver de vuelta? Porque Marcos dice, no, ¿qué decís, brother? No, a ver, dice, y sí, penal es, todos son penales, pero los otros no se cobraron. 2 de mayo, empujón. Pero... Bien. ¿Cuál es el penal del Cerro? Lo tenemos ahí. Acá también está mío. Ahí está, el último, el que le hacen a Antotín. Sí. Sí. Qué grande el chat. Bueno. Qué grande el chat. Bueno, ahí está. El lloro del chat que aparece. Todos son penalazos, muchachos. El tema no es favorecerle a Cerro. El tema es el mal arbitraje. Cierto. Y a eso es lo que va. Cierto. O Y sea, eso es lo que se va. ese es el contexto del reclamo. Obviamente que por desgracia de Franco, la gota que colma el vaso ocurre en el clásico. Y para el olimpista, Pero le mi- vino mal que perdió otra vez el clásico. Ganó bien Cerro. No, perfecto. Ganó bien Perfecto, Cerro. no, Sí, no. buenísimo. Mi pregunta, Dale, yo entiendo. dale. Perfecto. A Olimpia le está perjudicando el arbitraje. Perfecto. A Olimpia le están cagando en el arbitraje. Pero no hay pie un mea culpa. Nosotros estamos jugando para el culo también. Tenemos jugadores pecho fríos. No existe, pío ese. Un mea culpa. Porque Olimpia
de verdad está jugando para el ojete. Y el olimpista sabe que que Olimpia está jugando para el Y culo. obvio que sí, amigo. O sea, no Pero puedes tampoco una cosa es desligarte jugar de para eso el y decir culo. que el árbitro otra vez te caga Amigo, encima. sí, pero no es para tapar que Olimpia juega como el culo. Olimpia juega como el culo y pasa vergüenza. Es cierto, Olimpia juega mal y pasa vergüenza. Pero que vengan así estas estupideces a agarrar y querer cobrarnos cuando más mal jugamos. La puta. ¿Qué es lo que pasa? Si me meten el dedo en el culo, me voy a quejar. ¿Entendés? A vos te va a gustar un O poquito. sea, eso es el tema, boludo. La gran puta. Esto no me falta nunca, boludo. Eso no me falta nunca. La concha de su madre. Amigo, no estaban jugando mal el clásico. Olimpia es diferente en un clásico. La verdad que Olimpia jugó bien, ¿eh? Pero los errores terminaron por dictaminar la victoria del Cerro Porteño. Un penal errado, una situación en la que Alcaraz dice: Marco, elegí menta granizada entre tus sabores favoritos y no decís llorones. ¿Qué dije? Vos sos la asquerosa de cuarta. Yo jamás De puerco elegí menta granizada. A mí no me gusta la menta granizada. puerco ya eso. Jamás dije que me Ever gustó. Aquino no va a comer Yo menta granizada. yo no como menta granizada. Ni Ever Me gusta la Aquino. menta granizada. Y está bien. A mi novia también le gusta la menta granizada, pero a mí no me gusta. Yo soy banana split, brother. Peor otra vez. Peor, Vamos, Marco. pero peor, ¿Qué viejo. banana split? Ese es comiste tu Man, primer grado a literalmente los comer una 25, banana boludo. con dulce de leche, Es amigo. riquísimo, Banana es split, riquísimo. boludo. Es riquísimo. Y le mando un saludo a mi gran amigo Tobias Rubín, que coincide conmigo. Y por ande, socio. Y vamos, pero tu socia, ¿qué le vas a decir? Bueno, continuando con el tema, ya no estamos. Decilo, Coque. Por cuestiones externas, no vamos a salir campeones. Banana, lo que te gusta, Marcos. Sigue la lluvia. Bueno, señores, envíenos sus audios al 0986-152180. Debate picante sobre lo que aconteció el domingo, sobre el arbitraje, más que nada, por el lado de Cerro Porteño. Abel Gonza, sabor leche le encanta a Franco, dice. No. A mí me gusta. ¿Para qué, Piolín? A mí me gusta 4 leches se llama. Tienen que probar. Es de Doña Ángela, es riquísimo. Anímate. Tiene leche de coco. A mí me gusta uno que dé 4 y una letra. Y una letra. ¿Qué, ¿Qué es lo que boludo? pasa? Che, ¿qué es lo que se va No, conmigo? pero en serio, En de la- serio, yo no puedo decir porque le voy a hacer una promoción. yo estoy recomendando en serio 4 leches muy rico y es de Doña Ángela. Tiene leche de coco, leche de almendra, no sé cuánto, no sé qué otro. Es el mejor helado que van a probar en su vida. Si quieren hacer chiste de leche, Me en serio gusta. prueben el de 4 leches. Es buenísimo. Dice, me gusta comer pomada fría. ¿Qué dice? Dice 4 leches. Me quise tomar una foto con Coque, pero me llevó el raudal. Mirá, Muy Coque. cheto ya, dice. Espera, acá dice, mira, Coque. Después Franco dice que su presidente no llora. Dice. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Buscar de... Ya, ahí da, ahí da. Ahí da, policía. Producción. Ay. Leche de coco de vaca, Richard y Derly. Ahí te confundí, vaca y Richard es lo mismo, buscar ridículo. definir el campeonato de esta manera sucia que solamente los malos deportistas y los grandes hijos de puta pueden hacer. Le retiro mi confianza a la APF. El Club Cerro Porteño le retira la confianza. Ahí donde están equivocados. al árbitro. El partido estaba terminado. Así se roban los campeonatos. Y no estoy caliente, estoy muy caliente. Pero es una vergüenza cómo se destruye un campeonato. Porque Cerro vino a ganar el partido. Porque el rival festejaba el empate, señores. ¿Por qué vos asumís? Siglo 25, 2020, ¿a qué? Siglo 21, año 2025 y vos asumís. Yo no me siento identificado con ese presidente. ¿Por qué estoy asumiendo? Yo no me siento identificado Pero con si ese vos presidente. dijiste que tu presidente nunca salió a decir nada. No, pero todos lloramos, boludo. Estoy hinchando. ¡Al final! La verdad, la verdad, yo, Al final. yo quiero terminar nomás. ¿Sabes lo que pasa? 3 años yo me... Aplicó Está bien, 3 años yo me comí. Está bien, gobierno. 3 años yo me comí puteada. Yo quiero armar show nomás para que sufra y se moleste el olimpista porque 3 años me tuvieron. Ya conseguiste lo Ahí está, me hacía me gustó cuando te 0986. Hola, Ederpic. ¿Cómo te va, mi hermano? Ay, ay, ay. 0986 1521 80. Queremos escuchar los audios de los muchachos que manden. Hoy ustedes son críticos, ustedes pueden decir lo que quieran. El día de hoy está habilitado el audio. Mándenos que lo vamos a escuchar. ¿Tenemos audios? La cabra Dan. Ahí van los Hola, audios. muchachos, ¿cómo están?
Cuse. Que puta, ayer no aparecí porque Franquillo es demasiado pesado, o sea, qué puta. Imagínate, en 3 años se aguantó para poder cargarnos y está con todo, o sea. Coque, a nuestro plantel ha ido limpia, sacarle 3 o 4 que tuvieron un rendimiento de 7.5, 8. Después a lo demás licuarle todo y nos sacás uno bueno de estos muertos. A Licea, ese gordito que dijo Pete Gil, antes de jugar contra Olimpia hizo la concentración ahí en una rosticería cerca. 2 goles nos hizo, boludo. Déjese de chonguismo. Tiene que estar verso en el arco, de será. cabeza, amigo. Y vas a estar a metro llorar, tiene. boludo. Falta, según el reglamento es falta, gallo, de acá hasta China. Una cosa es que el árbitro tenga otro criterio y no cobre, pero es falta. A Olimpia no le fundió el partido ese penal. Estamos jugando mal, boludo. Lo que sí que ahora tenemos que ver ahí, viste, esa silla de Eduardito y comprar coque para llevar al programa. Porque sentados tenemos que ver ya quién va a salir campeón del clausura. Cuse, Lo que querido. vamos a final y de vuelta. Por Cuse, fin, perdón. un olimpita objetivo. Cuse, chat. Cuse. Objetividad, lo que nos falta en este programa. Te felicito. Por primera vez coincido contigo, Cuse, y te quiero mucho. Gracias por ser sincero. Objetivo, lo que falta en este programa. ¿Tenemos más audios? Franco, acá con nadie nos dice que Olimpia tal cosa ni nada. Acá el tema es que Ya le vio lo el que chat. se le reclama al refre en este caso No es pongan el signo, chat. lo siguiente, que el refre le dio vida a Cerro. El refre le dio vida a Cerro, papá, al cobrarle un penal que no fue. Y Olimpia le dio, Más bien. el refre le dio un 70% de vida, y Olimpia le dio un 150% después de vida, ¿verdad? Ah, bueno. Con el penal errado del hijo de puta de Leguizamón. No, tranquilo. Eso no es, papá. Pero el refre le dio bien a ustedes. Pensá que si era otro equipo al que Olimpia le hacía así un empujoncito hacia atrás, ponerle Olimpia a Tembetar, le hacía un delantero de Tembetar y iba a cobrar el refre. Dejate nada de joder. Seamos realistas. A él le dieron 108% No, de vida. No, ¿por qué lee eso? ¿Cuándo Pio va a hacer el programa a las 19 horas? Ayer yo estaba esperando. Y no viste el final del video, entonces. Ahí estamos bien. Pero Ahí está. explicarle nada. Malo, Franco, ¿no? ¿qué Es- se siente ganar después de 3 años encima robando? ¿Vos sabés que robando se siente mejor, los perros? pero ¿por qué Así me voy a fuera decir? bola. Fuera bola, si los perros te dicen que estás robando y ganaste guabú robando, mejor otra vez se siente. ¿Y ustedes qué le pasa? Así no están ustedes. O sea, Tonio nos quejamos y Tonio nos puteamos y Tonio decimos que nos roban a nosotros, ¿verdad? Y así nomás el fútbol, los perros. Y van a ser la cargada también. Dice, Alice Daño es más gordo que Marcos y nos metió 2 goles. Vos sabés, dice. yo mucho tiempo dije, qué puta, ¿por qué lo que dicen que Alicia es gordo? Él no es gordo, él no es gordo. Y después contaron que 6 kilos ya bajó un cerro. Qué grande, Alicea. Qué grande Pero Alicia. él que estaba jugando en el fútbol suizo dijo que perdió la pasión. Y acá la recuperó, Ahora en recuperó Cerro en Porteño. Olimpia. En Cerro. Contra Olimpia. Cuando el casting para la nueva integrante. Cuando quieran. Bien, ¿eh? Tenemos audios, mi querido Dam. Hoy le escuchamos la perrada a los ¿Eh? muchachos. ¿Eh? ルビーちゃん何が好きチョコミントよりもあゆむちゃんストロベリーフレーバーよりもあ ¿Por qué tan flaco, Marco? boludo? El más K-pop parece como que en serio tenía peinado K-pop. No. ¿Quién es el estúpido que hizo Qué eso, maleducada. boludo? ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Ah. Quiero felicitar. No, increíble. Increíble. Si me pone la pe. ¡Qué mierda! La No foto está de... editado y nada el pelo de coca así. ¡Qué hijo de puta! Ay, Pero muchachos, ¿qué tal? Sí, está bueno. ¿Qué puta estos pingüinos de Madagascar? Siempre llorando, o sea, no saben, se vio perder, o sea. Tranquilo. Penalazo de aquí a la luna o fue el de Cerro. ¿Ese saca? Al segundo, al minuto, penal para Olimpia. El que no haya metido vio el Cuba de Cerro también. O Cuba de Ever Aquino, alias Negreira, porque el Negreira Ah, uno de dijo, España, que ya es Ever Aquino ahora, o sea. Y Pucu de Gira lloro, y Pucu de Gina. Voy a ser 100% sincero y objetivo. Yo creo que Cerro ni Olimpia puede llorar por el arbitraje, porque toda la vida fuimos los más beneficiados por el arbitraje. Siendo 100% objetivo y 100% realista,
Aparte de Libertad, ¿verdad? Porque Libertad es un tema aparte. Cerro y Olimpia, bueno, Libertad evidentemente mucho más beneficiado nosotros los dos, pero Cerro y Olimpia yo creo que somos los clubes más grandes y evidentemente la balanza siempre se va a inclinar hacia nuestro lado. Así que por eso es lo que a mí me enoja. Yo digo, ahí el chat, el que sabe Luque, el que sabe Guaraní, ¿qué ha de opinar la gente de Luque Guaraní? Siendo que a ellos le cagan y le cagan y le cagan y le cagan siempre, boludo. A eso más yo digo, siendo cerrita y olimpista nos quejamos del arbitraje, pero imagínate a la gente de Luque, de Libertad, digo, de Luque, de Nacional, de Guaraní. ¿Entendés? A eso más lo que voy. ¿Qué ha de decir esa gente realmente? Lo del chat quiero escucharle. Dice Coque Llorón, dice Marcos Pereira. Ronald Cabrera en YouTube dice, pero ¿qué lo que lloran los olimpistas si el juego de Olimpia es ofensivo? Porque ofende muchísimo cómo juegan, dice. Buena, fue un partidazo. Dice Daisy Leguizamón. ¿Quién le quiere escuchar a ese? Dice. Acá los muchachos, bueno, manden sus audios, hoy los escuchamos, video, audio, todo lo que quieran, vamos a escucharlos el día de la fecha. Porque esto, como dije y reitero, va a ir para rato. Va a ir para rato. Y, es más, sigue Julio Jiménez hablando. Pedimos que no nos arbitre más Blas Romero. Recibido el silencio como respuesta. Nunca respondió la APF al pedido de Olimpia. El tema de Blas Romero. En su momento también Luque había pedido que ya Blas Romero es el tipo más odiado del fútbol paraguayo, evidentemente. Sí, evidentemente sí. Es un árbitro totalmente odiado. Pues yo no por el fútbol le odio, yo lo odio por su peinado, boludo. No me gusta su peinado ese con mucho gel. ¿Qué es lo que todo hacia atrás. Feo de su peinado. De Cerro, Franco, querido, un abrazo. Y recién estaba escuchando la tele, le quieren echar, sí que ya al árbitro del VAR que se cobró penal. Déjese de llorar, Olimpero. Váyase a dormir. Saludos, amigo. Saludos ahí para Marco y Coque. Gracias, hermano. Te agradezco. Saludos. Te agradezco muchísimo. Marcos, ¿de qué club sos? Del que te gusta, amigo. ¿Cuándo vas a admitir que realmente sos liberteño? No. ¿Qué decís, vos? Ay, me volví. Es más, yo voy a decirte algo que me llegó una info. Me llegó una info que estuviste en una cancha ayer. Daisy es amiga, ¿Ayer? perdón, Daisy. Ayer yo estuve en una cancha. Viendo un partido que terminó 4-0. Marco estaba en su casa tranquilo. Vos si ves mi historia, no hay que estar en una cancha. Tranquilo. No sé. Te estás mintiendo. También podés grabar eso y subir al día siguiente. Adelante, Dan. Muchachos, ¿cómo andan? Che, 1 hora y media por lo menos que sea el programa. Va a ser. La una, carajo. Va a ser. Tranquilo, a los Y perros. lo de Olimpia, vamos a ser criteriosos. Olimpia apostó este semestre y salió en todas las noticias que compró muchos juveniles. Hay mucha sangre joven y los jóvenes te dan dinámica, potencia, se nota en el equipo, pero también falta jerarquía. Ganando 2-0 había que esconder la pelota y enfriar el partido, pero Leguizamón, Redes, veían una pelota y atropellaban nomás ya. Es cuestión de tiempo y proceso. Yo le tengo fe, mucha fe. La verdad que vi un buen partido. Y lo del árbitro, bueno, cosa que pasa. El tema es que siempre pasa contra Olimpia y medio que está podrido. Hay una tabla donde se nota que Olimpia es el menos favorecido en penales en contra, falta en contra, todo. Eso es más franquito, no te creas la última coca del desierto. No, eso le metes vos, pero por la nariz. Acá está la tabla. Tabla actualizada, temporada 2024 más 2025. Es la tabla de penales. Esto se subió hace... ya agosto estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, hace 11 días. 11 días. Obviamente a esto hay que sumarle el penal para Cerro y el penal para Olimpia. Perfecto. Bueno, Libertad tiene hasta ahora, según esta tabla, 16 penales a favor, 5 en contra. Ok. Cerro Porteño, 17 a favor, 10 en contra. Guaraní, 10 a favor, 9 en contra. Nacional, 10 a favor, 9 en contra. Luqueño, 11 a favor, 13 en contra. 2 de Mayo, 3 a favor, 15 en contra. Olimpia, 10 a favor, 14 en contra. Y Ameliano tiene 7 a favor y 13 en contra. Esa es la tabla de penales a favor y en contra. 13 a favor, Ameliano. 3 en contra.
Ah, perfecto. Les cuento algo muy loco, los perros. Para generar penales tenés que tener ¿Qué? juego. Y tenés que ir a la Viveza. Y bueno, muchachos. Y yo quiero traer acá... Ya, o sea, Sí, vamos sí. a hacer la correlación de chances creadas y penales y va a ver que va de ese lado. Ok, perfecto. Mira, acá hay una estadística que lanza justamente Somos Olimpia. Sí, somos Olimpia. Justamente. la Acá, tabla. ojo con esto. Hace 35 minutos lanzó. Tiene que ver con los porteros de Olimpia. Ok. Marino, Espínola, Olveira, Versa. De los nombres que mencioné, solo uno aparece como el arquero que tapó un penal, ¿En Olimpia? ¿Quién es? Ah, sí. que fue Versa. Bueno, de los 39 penales que le patearon a Olimpia, 36 terminaron en gol de rival. 2 no acertaron el arco. Solamente uno terminó en una tajada de el arquero Versa versus Peñarol. Pero se Ahí- comió 4. Sí, pero tapó un penal. Un penalazo tapó. Y a Leo Fernández. Y a Leo Fernández. Igual Ahí te dice algo, fue ¿eh? palo. Ahí dice algo que ¿Qué es? el Pero arquero de de igual Olimpia manera- hoy tiene que practicar Pero los espera, penales, viejo. De igual manera, se te escucha crocante. Hola. Ahí se escucha Te crocante. escucha crocante, Marcos. No, de igual manera, usted. O sea, hay que decirlo también: Olveira nunca fue penalero como tal. A mí me vendieron que en la época Albeira era penalero. 2022. La época cuando Olveira le tapan los penales a mí Me Fluminense. vendieron que él era penalero mucho A tiempo. Fluminense, pero realmente Olveira nunca fue penalero como tal. Penalero nato. Esa es otra cosa. A mí que ya volema el clásico, ya demasiado ya vuelta se le da al clásico, demasiado ya se habló de todos lados, no bombardearon con el clásico, ya pasaron casi 2 días, así que Yo te digo algo, Franco, esto va para toda la semana. Sí, va a ir para toda la semana. sí, obvio que sí, pues ya fue, ni los perros. Vamos a hablar de Ramón Sosa, qué jugadorazo Ramón Sosa. Cambiámoslo de música y vamos a buscar Sí. después en YouTube, Dan. Ramón Espera, Sosa ¿dónde es... quedaste? Vos sabés que la ¿En gente mi ahora WhatsApp? está. No. le está Le clavando aman. por No tengo acá. Le aman a Ramón Sosa. Ramón Sosa hizo un partidazo. ¿De cuándo hace su programa de la tarde? El miércoles, los perros. Miércoles. Ahí Ramón está una Sosa. info. Ahí va a salir la coca, igual más. Mira, coque. Este año 3 veces le remontaron a Olimpia. Sí, Peñarol, Trinidense y Cerro. No es más vergonzoso por falta de tiempo, por eso le tiran la culpa al arbitraje. Te he tirado. ¿Quién dijo eso? Pero sí, cierto. Yo. No, sí, ya sé. No, qué blan. Cierto. Por 2 goles. Cierto, Sí, sí, los 3 cierto. ganaban por 2 goles. Después Sí, los sí, olimpistas dicen, bueno, Pero ¿por qué Tema no vamos a aparte. hablar de eso? porque demasiado... Pero está bien, vos tenés que aprovechar tu momento. Yo no entiendo por qué vos no aprovechás tu momento. Y decir, es mi momento de agarrar y decir que los olimpistas son unos llorones. Todo eso. No, pues yo ya Soy demasiado bueno, ¿eh? no Como soy dijo que la vez pasada. Nosotros los esperamos- perros, muchachos. Sí. Cerro tiene Copa Paraguay y campeonato por jugar. Nosotros pasamos la página. Pasamos la página, los perros. Pasemos la página. Tenemos mucho todavía por competir. Tranquilo. Yo entiendo que hay gente que no compita y tenga que agarrarse las cosas que pasaron. Pero nosotros tenemos mucho que competir. No. Pasemos la página. Tranquilo. Pasemos la página. Hay audios, Como escuchemos. cerrita les quiero decir eso. Pasemos la página, tenemos triple competencia, los perros estamos bien, estamos punteros. Cero tiene que pensar en cosas más adelante, no las cosas fáciles y que ya pasaron. Vámonos. Yo no te puedo creer la falta Estudiante de del tema. autocrítica que tiene Olimpia, independientemente del arbitraje del domingo. Para mí no estamos riquemizando, solo que la diferencia es que Coto Nogués, la única pelota que vio fue su panza. No, sí, no. No seas así. Tranquilo. Tenemos que ganar al Nacional, tenemos gigantes. Tejona ya piromba, de estúpido, este que envió el Deja audio. de hablar, Pablo. Penal Pablo para boludeces. Olimpia. Estúpido. Espera, no No escuchamos escucha- el audio. Pablo, no voy a meter chistes, sino eso para dar información nomás, si no nosotros no escuchamos los audios, eso no te vos.
Tranquilo. A vos te digo, Pablo. ¿Podemos repetir el audio? Tejona ya piromba, de estúpido, este que envió el audio. Penal para Olimpia. Estúpido. ¿Eh? Y no sé a cuál de todos le decía, amigo. Hay 200 audios, hay 200 audios. ¿Más audios? Marquito, ¿sabe por qué Franco no habla tanto? Porque Olimpia nomás es lo único que importa en este país. O vos pensás que Cerro va a ganar la Libertadores. Vámonos. ¿Y vos me pensás que Olimpia tiene chances mínimas en los próximos 10 años de ganar la Libertadores? Tampoco. Siguiente. Ay, repete. Amigo, Marco, yo averigüé ya ahí en tu ciudad natal. Toma a ti, ay, perdón, Diego Pacaraí. No, qué plaga eso Qué contigo. plaga. Sos más cerrista que Nino Arrua, viejo. Qué locura. Los perros, les quiero decir Primero que algo. todo es un maleducado. Desde 2017 hasta ahora, Argentina y Brasil no más llegaron a la final. Desde 2017, 10 años ya van a pasar. En breve, 2 años. Y sí, Pero decirle al maleducado que te dijo cerrista. No me da más nada, me interrumpiste. ¿Qué tal, pasando tu vivo? ¿Cómo están? Saludos ahí a toda la mesa. Dale. Saludos a un hincha aurinegro. Qué grande. Che, quiero mencionar lo bien que está jugando Guaraní 100%. actualmente. Al principio me asusté cuando salió Chiquiarse y vino Bernay, pero me está callando la boca. Sinceramente me está callando la boca. Está jugando muy Guaraní bien, está jugando Guaraní. muy bien, inclusive estamos escolta. Y el domingo 3 vamos contra puntos. Olimpia. Esperamos que haya un buen arbitraje y no se le extraña para nada a Vargas ni a Cantero. A mi parecer ese Vargas era malo, ¿no? Te rendía un partido y 10 partidos eran malos. Pero bueno, Olimpia está jugando saludos bien. ahí, equipo. Saludos, mi amigo querido. Ojo con el tanque Ferreira, dice. La U de Chile no opina lo mismo. Así mismo fue Bernay con Cerro, no se ilusionen, ¿por qué no? Los Así no perros, con el profe. Le hace una cosa, a Bernay le cagó la barra. Aparte de otra cosa, a Bernay le recontra cagó la barra que nos hicieron perder 3 puntos al pedo. ¿No fue cuando entró a la cancha? Y claro, Bernay venía bien. ¡Banca! Le cagaron el partido. Le fundieron el campeonato a Bernay. Dice el más regular de Olimpia dice, hablando por Vargas, no vamos a recordar que hoy se cumplen 4 años de que se fue Messi del Barcelona, ¿cierto? Cierto. Hoy se cumplen 4 años, ese 5 de agosto. Que, El mejor de la historia. Que uno de los mejores jugadores de la historia. El mejor de la historia en el Barcelona. No, el mejor de la historia del fútbol. Pucha, dale. Ahí está. Marcos. Ahí está, justamente. Recordamos esa fecha que obviamente para el hincha del Barça le cuesta, ¿eh? Obviamente que le cuesta. Tantos títulos, Champions, balones de oro. Gracias a que Messi se fue al Barcelona, yo me di cuenta yo soy hincha de Messi, no del Barcelona. Y es así, hermano. Es una leyenda del fútbol. Una leyenda viviente. El mejor de la historia. El mejor de la historia en el Barcelona. En la historia del fútbol. ¿Por qué pone... No. ¿Por qué pone música mejor de de la historia. tensión? ¿Por qué pone música de tensión? ¿Por qué pone música de tensión? Tipo, para mí, tipo, si tenés que hacer un top, va a estar Messi, Maradona, Cruyff, que revolucionó el fútbol. Qué Cruyff, básico. que güey. revolucionó No, realmente el fútbol. Los dos mejores de la historia son Cristiano y Messi. El Ya mejor está. es Salgueiro, dice Los Freddy dos Ábalos. mejores de la Yo creo historia que son... Cristiano puede estar entre 6, 7. A mí lo que me molesta, yo soy muy Dale, fanático de Messi. dale, Yo soy Jorge, muy dale, fanático de Jorge. Messi, Decime al PB, decime pero al PB. yo soy muy, Dale, Jorge, dale, Jorge. muy Te fanático animo. de Messi, Marcos, pero te quiero decir algo. Hay una terminada que escucho en todos lados y me da asco ya. Y digo, qué puerqueza que los perros digan esto, siendo fanático de Messi, siendo fanático del fútbol, que digan que Cristiano no está entre los más talentosos natos. Pobre. Que Cristiano no es talentoso. Eso que ya es un cuento inventado que los perros dicen que Cristiano no tiene talento. Si no tenía talento Cristiano, no iba a ser el máximo goleador del mundo. ¿Entendés a lo que voy? Los perros te quieren bajar el precio a Cristiano que no tenía talento. Muchachos, yo nato. le hincho nomás a Marcos. A mí me chupa huevo. Me chupa huevo quién es el mejor del mundo. Pero para mí, obviamente, Messi es mejor que Cristiano Ronaldo toda la vida. Es más, yo digo que Cristiano Ronaldo no está ni en los talones de Messi. Para nada. ¿Qué opinas, Marquito? El tema de los penales también que no cuentan como goles, cierto. No, es que, ¿sabes qué pasa?
para el mesista ya dijo que se acabó justamente ya no hay debate, pero siempre para que el mesista esté orgulloso tiene que menospreciar a Cristiano. Pero no puede decir así. Son igual de burros los termos de Cristiano que los termos de Messi. Son igual de burros y se agarran de las mismas Yo cosas. no entiendo cómo es que yo no puedo terminar de hablar sin que me interrumpa, boludo. Sinceramente, viejo. Sinceramente, boludo. No. Marcos dice Ronaldinho o CR7. Hagan pues un moquete entre Coque y Franco, carajo. Espera, ¿te puedo citar jugadores y vos me decís quién? Dale, te gusta Jorge. más? ¿Qué te gusta más, Marcos? Marcos, no cambies de Marco, tema. ¿por qué no me haces caso? Bueno, decime, ¿qué querés que yo te diga? Bueno, te voy a decir nombre de jugadores y vos me decís cuál te gusta más. ¿Con cuál te quedas? Dale. ¿Ok? Dale. Bueno, ¿Hazard o Griezmann? Hazard el Chelsea. Hazard, ok. ¿Hazard o Axel Witsel? Hazard. Hazard, ok. ¿Hazard o...? A la pucha, ¿qué viejo. pasa? Axel Witsel. Pero ese es del Dortmund y Atlético. No, porque pues, está fue su haciendo, compañero. dale, Fue su rápido. compañero. Dale. Déjame terminar. No, es por su idea. Ese fue el claro, tema. ese es el tema. ¿Hazard o Sergio Ramos? Sergio Ramos. Sergio Ramos. ¿Sergio Ramos o Marcelo? Marcelo. ¿Marcelo o Messi? Messi. Ok. ¿Iniesta o Messi? Messi. Ok. ¿Roque Santa Cruz o Messi? Messi. Ok. Ok. ¿Cristiano Ronaldo o Derlis González? ¿Qué? ¿Cristiano? Cristiano, ok. ¿Messi o Cristiano? Cristiano. Pero yo estoy diciendo mi punto de vista, no va a diferir en ¿Qué fue nada. esto que acabamos de hacer? Un lapsus de... No fue su idea. Ahí está. No fue su idea. Dice CR7 o Maradona, no ¿quién es idea, mejor? boludo. Dice Marisol Derlis Olmedo o González. Cristiano, dicen los perros. Coque, ¿qué es lo que decís? Poneme en audio, Dan, salame. ¿Para qué hiciste todo ese quilombo? Che, No me salió lo que quise hacer, perdón. No me salió lo que quise hacer. Che, parece que dijo que el penal le dio vida a Cerro. Está bien, le dio un empujoncito a Cerro. Pero fueron 3 factores los que influyeron ahí. El primero, el ingreso de Pachi Carrizo. El segundo, que el técnico de Cerro leyó muy bien el partido. Y el tercero, el gran arquero que tiene Cerro. ¿Cierto? Ahí fue, boom, ganamos. Y Coque, acá sí podés hablar lo que vos quieras, no es como en el otro programa donde sí tenés que hablar sí o sí bien del club. Y se nota que no Ante ve el el otro objetivo programa porque único. hoy manda la puta todo. Ahí pues está el tema. O sea, vos podés decirme bien las cosas si ves. Pero no ves. Entonces, Cuse. Euguata. Jovequero CR7. Jovequero CR7. Para mí, Jovequero. Marcos. Sí, Jorge, no voy a preguntar esas cosas. Jime o CR7. Dice. ¿Por qué así con la hermana de Coqueva? Déjenlo por la hermana de Coqueva en paz. viejo. Déjenos tranquilos. Nodic perro. o Walter Clark. Formidable. Nodic. Walter Clark. Walter Clark. Dice, yo particularmente soy más de Ancho Ibarra contra Palmeiras. Olvidable. Clac. Sí, Walter, yo ya- Walter Crack. Yo ya ¿qué? No, che, Lucas Off, viejo, para Yo nada. ya empecé el cambio físico, oficialmente. ¿Sí, pio? Sí. ¿Y con qué empezaste? ¿Qué dejaste? Para saber un poco. ¿Qué dejaste? ¿El PAM? Sí. ¿Spam? ¿La gaseosa? Sí. POD. POC. El POC. Más o menos. A ver. Pero estamos ahí. Bien, O sea, bien. Estamos tratando de dejar los malos vicios. Yo quiero entender nomás que vos te quitaste la remera, hiciste gelatina 2 veces al pedo, sacaste tu remera, se movió todo, y ahí te diste cuenta, qué cagada, mandé, no ganó Olimpia, voy a hacer más un cambio No, físico. no. Así me funcionó. No sé, yo ya 3 antes de series de empezar el 10 partido, ¿qué iba a panchos. hacer? 2 gelatinas. Yo, en mi vida, vi festejos tan innecesarios como el que hizo Coque. No, pero sí ganaba Innecesario y Olimpia. qué, Sí ganaba Olimpia. 2 gelatinas metidas, pues, se le cae.
Pero Pilló siempre que al metí. pedo, dice la gelatina. Siempre metí. Siempre cometí, no solamente ahora. Cierto, en el partido de estoy Paraguay, por echando ejemplo. nomás, te estoy La fregando. gelatina es Histórica. clave. Dice, dejó en su casa, después va a comer. Disculpan, en su casa. Se viene el nuevo Tomás Massa, dice. Coque sintió demasiado no están lo de preparados. Aliceda y se sumó a Aliceda cambiando vidas, dice. Dice CR7 Messi, yo personalmente prefiero a la hermana de Coque, dice King Olimpia. No. Los- Respétele. Te paga mal educado. Decirle eso a Marce. Sí, pero ¿quién es el que lee? A la pucha. Coque masa de pizza. Se viene Tomás Panza. Dale. Lo que genera Aliceda. Bueno, chat, ahora que se acabó ya el clásico, ¿no podemos querer los unos y los otros otra vez? Sí. Es cerrista y olimpista y abrazarnos cuando... No tampoco malala, la verdad, pero no podemos querer entre nosotros otra vez y dejar de odiarnos tanto. A mí me encanta como Marco, tipo, Estamos bien ya, ¿verdad? no sufre por estas cosas, boludo. No. Porque tipo es liberteño y tipo... ¿Qué está nomás decir? ahí. Qué liberteño. No, nunca les quise, no. Nunca les quise. Dice, audio, dice los muchachos. Audio, dice, más épico Franco, somos enemigos, El no próximo rivales. árbitro que pite el partido contra Guaraní, la presión que va a tener Gina, y si llega a perder Olimpia, ¿a quién le va a culpar? Al arbitraje otra vez. Y ya va a ser lamentable, ya si le culpan al arbitraje sea, oh lele, oh la, Coto se la come, Ever se la hará. Se la hará. Ese pionó un boliche, se la hará. güey. No. Franco, Epa. ¿cómo dijiste? Desde 2017 solo llegan brasileños a una final de Libertadores. Brasileños y argentinos, dije burro. Seguro que River y Boca no jugaron en 2018. Seguro que no. Y El seguro que mejor tenía del una mundo cera por fuera, así Chihuahua. en tu oído que no escuchás argentino y brasilero. Coque. ¿Coque dice? Y en Ruiz 2010 o Rosana Barrio 2011. ¿Qué dijo? ¡Ninguna! ¿Qué dijo? Vos tenés que decirle y responderle. Gloria Jara 2008. Con el Mono Brites. Tapa de te veo en bola los dos abrazados con la bandera de Cerro. Mono Brites, el hombre más feo probablemente del universo. gloria que tuvo Y Cerro Gloria Porteño. Jara. Ay, jue, la única gloria que tuvo Cerro Porteño, dijo. La única. Le mandamos un saludo a Gloria también, la esposa del emperador, que es gran fanática de Pasión. Gloria Vera. Leo Messi o Arnaldo Castorino. Arnaldo Castorino. Formidable. La perra es formidable. Che, se viene algo muy lindo hablando de eso. Que se viene una sección en el nuevo programa que se va a venir. Donde los muchachos van a poder enviar sus videos. O sea, usted puede mandar cualquier cagada que quiera mandar y Marco va a estar obligado a relatar y comentar Robert Singer. Puede mandar pelea de mono, puede mandar corrida corrida de... ¿Y qué? Y hay ni eso en internet. Corrida de salchicha, cualquier cosa que sea relatable puede mandar. Vos nunca viste eso que se acuchillan y eso en la Deep Web. Sí. La gran 7. Se fue a la mierda. ¿Vos pero en la Deep Web? No, Tipo no. los Simpsons. Vos dijiste corrida de salchichas. Y Tekel Run se llama, boludo. Epa, yo presento Tekel Run, ¿eh? Y por eso te digo, vos no sé Tekel Run. Y son perros salchichas que corren. Tekel Run Pero se como llama. corrida de salchicha. ¡No! 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 Se le acabó la risa. Che, vos no te cambiaste ni puerco último. ¿Qué Ahora me te voy a cambiar? llamo puercazo. ¡Corre! Hace frío, pio. Hace frío, pio. De puercazo. Eso no le gusta, no le gusta. Ay, qué puercazo. Eva. La cabra se enojó ahora. No sé por qué, pero se enoja. Dice, se te borró la sonrisa. Dice. Adelante. Metero, madame. El balón de oro de ese año tendría que haber sido de Lilian Ruiz en la época de la cubana. Volaba. ¿Quién ha de ser balón de oro 2015 Paraguay? Fabi Martínez, por ahí. No sé yo, mira. Claro, no puedes responderlo. Olor a chivo, Dam, dice. Tienen que jugar al impostor. Vos sí que va a pillar. Va a pillar. Balón de oro 2017, Paraguay.
Ella no puede hablar, yo soy el único pelotudo que no tiene novia y no Que, y amigo, puede decir si vos cosas me decís desubicadas. 2017, yo no. Yo. Yo te soy sincero. Modelo así no conozco tanto. Yo tampoco. No tengo Mincho- auto, si me iba al... Mincho 2024, Romy 2025. Qué buena pregunta, lo perro. Dale, responde, pues. Responde, pues. Responde, pues. Dale, pues. ¿Y ustedes no se acuerdan de esa juntada de TikToker 2020 en pandemia? ¿Quién es Balón de Oro en esa época? Ahí está una... Sí, esa es tu zona. De mi zona. Acá tenemos dice, el Adelante. avance. A ver. Ok, mira, esto por ejemplo sería. Dale, relata un poco, Marco, eso. Es de una mariquita versus... No, más de mariquita, pío araña, pues. Una viuda negra que le está matando una Una abeja. vez, avispa. Ah, bueno, dale, Bueno, relata. Atención, que la viuda negra está agarrando y están... Derecho, Ahí va. Señoras, señores, se viene una pelea impresionante el día de hoy. La viuda negra está preparando. Uy. Impresionante. Le está picando por aquí, por allá. Están volviendo con su juego. Ahí va la viuda negra. La avispa ya no puede hacer más nada. Comenta Franco Rosa. Pecho, yo porque parece guaraní la avispa. No, tranquilo. Guaraní. Sacá, loco, dice. Antes hablaba de la pelotita, dice Ferdupe. Dale, Ferdupe. Marcos con menos ganas que Varone, dice Ariel. Marcos con menos ganas que Varone. Franco, sos un Virgo. A mucha honra. Yo estoy guardándome para la mujer indicada. ¿Qué dice? Pinky se va a quedar celosa. Cállate nomás, Franco. No, le mando un saludo a Pinky Jinky. ¿Por qué? No sé. Programa en decadencia, dice Maga Escobar. Pero desde el día 1 estamos en decadencia, muchachos. En el subsuelo número 8 ya estamos. Espero más que lleguemos al subsuelo 20 y eso, tranquilo. Ve que se Nunca viene vieron el más infierno. gaguismo. Usted entiende en el infierno de Dante Alighieri. ¿Conocen el infierno de Dante Nosotros Alighieri? estamos en que el va por- noveno anillo. Exacto. El del noveno Guantanara anillo o estamos. China Suárez. No, basta. Bueno, pero... Bueno, esta noche nos encontramos... ¡No! ¿Cómo podías sacar ese archivo? Me desbloqueaste la memoria. Copio, jalen a Luana. ¿De dónde vos sacaste eso, Adrián Fleita? Maleducado de la gran puta. Sos maleducado, Adrián Para, Fleita. cállate. Sos maleducado, Esta Adrián noche Fleita. tenemos programa, tío. Por ahí vamos a hablar de fútbol, muchachos. Ahora es un poco más gaguismo puro y Yo me duro. voy a poner ¿sabes por qué? Porque a la noche voy a estar con esto. Por voy a eso, tener que ir al baño. exacto. Ponete nomás. ¿Por qué me volvés a hacer caso a Franco? No, al chat, el chat es psicológico, bro. El chat. Tengo el video, Frank. No, che, paren pues. Larisa Riquelme, Sudáfrica 2010. ¡No! ¡Basta! Vamos a hablar de fútbol. Ramos Sosa es un partidazo con el torneo. Ramos Sosa es un jugadorazo. El que salió campeón también es Diego León. Con el United. Tremendo, Diego León, ¿eh? Es campeón, no jugó. Oíme los monaguillos. No vayan a mentir acá los perros. Dale servicio. Hay más audio. Vamos a escuchar mientras se va acabando el programa. Franquito, Rodrigo Teixeira, Guaraní 2010 o Roberto Nani, Cerro 2009. No, Roberto Nani Cerro 2009. Teixeira. Teixeira es un jugadorazo, pero Roberto Nani fue mucho más jugador que Teixeira. La verdad, le soy sincero. Para mí, Primes personalmente. que duraron solamente una temporada y luego desaparecieron. Larisa Riquelme 2010. Estás loco, vos. Pues no estás suscrito nomás. No está suscrito, dice. Bueno, ya. Ya terminó. Un audio más. Un audio más, dale. ¿Ustedes son más de Franco en Carmelitas o de Coqueva en la Bella Olimpia? Yo soy más de Marcos en todo a ti. ¡Formidable! Dale, Ferdupe. Qué hijo de puta de Verdupe. Bueno, nos vemos, muchachos. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos la noche. A la Programa noche, 2030. Después del partido de General Caballero arrancamos con todo, ¿eh? Y después ya los miércoles ya viene el programa de las 7. Ese sí va a ser potente. Ese sí ¿Creen va que va a haber fútbol. más gente de tarde que de mañana, de mediodía? ¿Usted qué programa van a bancar más? ¿De la noche, el de la tarde o...? Yo suelo ver más, o sea, yo personalmente veo más streaming cuando me estoy más liberado y es a la tarde. Yo creo que vamos a tener buena cantidad de personas. Dice, ¿cómo quedó el torneo de las corridas? No. Andrea Valobra Rojo, mira, córrelo, perro. De tarde Se le cae pega toda más, la dice cédula. Alan. Bien. Ninguno. De tarde Prime, dice. Epa, yo banco todo. Gentío también va a estar Robert o Estamos no. viendo. Se está gestionando.
el de tu hermana. Bueno, chao. Bueno, nos vamos, chao, nos vamos. gente. Chao, 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 chao.